Queridos amigos, ¿cómo están? Un nuevo encuentro, el último de esta saga de 7 programas que hemos dedicado a hablar de este libro específicamente, Dinero y Evolución del Materialismo a la No Dualidad, que lo escribimos a fines del 2019, poquitos meses antes de la pandemia, y donde abordamos distintas variables de lo que hoy estamos viviendo y considerando, por supuesto, información mediante acerca de este proceso iniciático que se está llevando adelante en el planeta Tierra, no solamente en su cuerpo orgánico, en el planeta, en Gaia, sino en todos los que vivimos sobre su superficie. Este abordaje hemos llegado hasta aquí para hablar hoy de un tema estructural, de un tema nodal a la hora de entender, de comprender, de empatizar, si ustedes quieren, con el otro. Y vamos a hablar hoy de niveles de conciencia. En todos los programas anteriores hemos ido esbozando la propuesta del libro y nuestra convicción más profunda, que es que la resignificación de la relación que el hombre ha tenido con el dinero en el planeta Tierra constituye un verdadero plan de redención. Hay un significado oculto en el dinero y estamos convencidos de que sacar a la luz, de revelar en cada uno de nosotros a través de un trabajo interior eficaz, efectivo, redentor, porque esa es la palabra, podemos y debemos usar el dinero, que es considerado ya no como un recurso, sino como una energía a partir de esta quinta densidad a la que estamos transitando y haciendo hondos esfuerzos por llegar a ella, como si fuera un lugar a donde hay que llegar. Ya hemos hablado de multidimensionalidad en el programa anterior. Pero la propuesta que les hago es que empiecen a considerar que si ustedes logran cambiar, resignificar, reorientar el significado que le dan al dinero en sus vidas, van a concretar una verdadera redención. Esa redención que estamos todos transitando en este gran proceso iniciático que no solamente lo está realizando el planeta, Gaia, sino cada hombre y mujer que vivimos sobre su superficie. Estamos en un gran tiempo de purificación. Sabrán ustedes que la purificación es una ley, una de las tantas leyes universales. La estamos transitando muy vertiginosamente en estos últimos años y sobre todo desde el año pasado, el 2020, este y el que vendrá, y los que vendrán, siempre esto entre paréntesis, sin determinismos, porque una de las cosas que se terminó en esta caída de paradigmas es la linealidad y el esbozar las situaciones y los eventos que creamos los seres humanos en este bendito planeta de A a B y de B a C, que es una ley natural que rige sobre el planeta Tierra, que es la ley del karma o ley de causa y efecto, que la abordamos en uno de nuestros programas específicamente. Entonces ven como todo tiene relación con todo y de esa manera podemos llegar a este encuentro para poder hablar de niveles de conciencia. A estas alturas estoy segura de que más o menos tienen ustedes una aproximación también más o menos consciente de lo que significa un sistema de creencias, de lo que es una creencia y de cómo los seres humanos vamos estructurando nuestra vida, nuestra subjetividad, nuestra psique a partir de una cantidad de argumentos que vamos construyendo desde nuestro yo. Por eso es que es individual pero también compartido, y por eso es que compartimos determinados territorios y elegimos determinados territorios a la hora de encarnar, llámese país, distrito, localidad, etc. Esos sistemas vienen a decirnos cuáles son
kármicamente, ancestralmente, colectivamente, los aprendizajes que tenemos que llevar a cabo en este planeta, en esta encarnación y desde la primera encarnación hasta esta, es decir, durante toda nuestra corriente de vida. A eso le llamamos vida, a la corriente desde la primera encarnación y las subsiguientes. Ese sistema de creencias que constituye luego un paradigma, un modelo, una forma de aproximarnos a eso que denominamos realidad, en el caso del dinero, tiene como sustento absolutamente todos los lineamientos epistemológicos, es decir, aquello que consideramos que es lo que vemos, el mundo es de determinada manera, Dios significa tal cosa, el otro representa tal otra. Entonces esa cosmovisión, esa manera epistemológica de abordar y de interpretar la realidad, en todas, absolutamente en todas sus variables y transversalmente en la vida, en los aspectos de nuestra vida, está el dinero. En todas. No hay la más mínima duda de que esto es así. Y la propuesta que les hago es que a partir de tomar esto que hemos ido viendo a lo largo de estos programas y que, por supuesto, con más detalle lo describimos en el libro, tomen su trabajo interior, que es el único trabajo que existe, el trabajo interior, el trabajo espiritual, y lo vayan siempre asociando, relacionándolo con la energía del dinero y cómo está presente en sus vidas. Claro, me van a decir, pero esto que tiene que ver con la relación que tengo con mamá, que todavía no resuelvo, o con el niño interior herido, rechazado, que todavía busca la aceptación de los demás porque cuando tenía 4 años papá no le dio el abrazo que esperaba. Bueno, de eso se trata también esta propuesta, de que el nivel de interiorización del trabajo que se debe realizar es tan profundo, tan profundo, como las famosas capas de cebolla que vamos sacándole, ¿no es cierto?, las distintas pieles, hasta llegar al nudo. Si lo hacen desde esta premisa de que el dinero siempre está presente de alguna manera, les puedo asegurar que el trabajo interior va a ser muchísimo más efectivo que si no lo hicieran. Prueben. Al principio se van a perder, por supuesto, les va a costar hilar, asociar un tema con el otro. Pero les puedo asegurar que no solamente en la forma de interpretar las cosas, las vidas, los eventos que le ocurren a usted día a día, sino también en el propio seno familiar y por supuesto en lo colectivo, en lo que le pasa a los ciudadanos que habitan el mismo territorio, el mismo país que usted eligió para encarnar. Le puedo asegurar que eso les va a dar una mirada más integral, muchísimo más integral y más efectiva a la hora de poder sacar algún tipo de conclusión acerca de lo que les pasa al hombre y a la mujer en el planeta Tierra en relación con el dinero. Más en estos momentos. Hemos dicho ya que el primer evento crucial en esta gran iniciación que estamos llevando adelante todos, toda la humanidad en su conjunto en estos momentos, ha sido la pandemia. Pero el segundo evento crucial tiene que ver y está directamente relacionado con el dinero. Es el próximo gran evento al que todos, absolutamente todos, vamos a tener que estar allí acomodándonos, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno de nosotros, ante los eventos que vienen. Porque es, sin lugar a dudas, el evento que viene. Esto, por supuesto, tiene enormes implicancias y también, y esto lo hemos hablado no solamente en esta saga de programas en relación con el libro, sino también en algún otro que está en nuestro canal de YouTube, de invitación a que lo vean, la necesidad de discernir a la hora de informarse o de buscar datos, noticias
adelantos, si ustedes quieren, acerca de lo que viene. Muchísimo discernimiento, muchísimo autocontrol en esto, porque hay de todo, y va a haber muchísimo más. Y el nivel de distorsión, el nivel de manipulación de esa información va a ir creciendo. Va a ir creciendo porque tiene que ver también con una cuestión evolutiva y conciencial. Esto no se trata de que sea así porque hay malos que están preparando determinadas cosas. Hay individuos, hombres y mujeres, que están preparando determinadas cosas, obviamente que sí, pero dependerá del nivel de conciencia de cada uno de nosotros para determinar qué hacemos con esas cosas. Como en cualquier acto de la vida, como en cualquier situación que se nos presenta en la vida. Porque ahora más que nunca lo que se pone en juego es la toma de conciencia del poder creador mental de cada uno de nosotros. Y hemos dicho que la multidimensionalidad es un hecho y un proceso mental. La quinta densidad y más allá está acá, no está en otro lado. No hay que llegar a, está acá, ya en este momento. Si tengo presencialidad, si estoy presente, tengo discernimiento, estoy integrado y en unidad con llámese como quieran, con Dios, con la fuente, con el punto cero, con el campo unificado, con lo que sea. Estoy en quinta densidad y más allá. Y más allá. Este proceso iniciático llega hasta la séptima y luego más allá. Ese es el proyecto genético de hombres y mujeres y el Creador para este planeta Tierra. Y que se cumplirá. Al menos esa es absolutamente mi convicción, si no, no estaría aquí hablando con ustedes. Entonces, para no irnos como un abanico por las ramas, habíamos dicho entonces que vamos a hablar de niveles de conciencia. Dependiendo de cuáles sean las creencias que dan forma a los eventos que usted va creando desde que se levanta hasta que se acuesta en estado de vigilia, dependiendo de todo ese sistema que estructura su vida, tendrá usted un nivel de conciencia determinado. Que hemos dicho y no nos cansamos de enfatizar, es el mismo de quienes lo rodean y conforman su familia, sus amigos, al club, el lugar de trabajo, de tareas, de actividades cotidianas y del país donde vive. No me cansaré de enfatizar en esto, porque es sumamente importante para lo que vamos a ver después. Ténganlo siempre, siempre en cuenta. El nivel de conciencia es algo compartido. No es algo que yo tengo un nivel de conciencia y el que tengo al lado, sea mi pareja, pongamos el caso de una pareja, tiene un nivel de conciencia inferior al mío o superior. Está más evolucionado que yo. Por supuesto que puede pasar que estamos transitando los dos un camino evolutivo y entonces tenemos distintas maneras de percibir las cosas. Pero el nivel de conciencia, es decir, por qué estoy yo con esa pareja y no con otra, está determinado por el paradigma, el sistema de creencias, la cosmovisión que ambos tienen. Por eso es que se terminan los chivos expiatorios, se terminan las culpabilizaciones, se terminan los victimismos, todo de lo que hemos hablado en encuentros anteriores. Eso es lo que se está derrumbando en este momento en la humanidad, en el planeta Tierra. Esto se está desmantelando. Llámese Matrix, 3D, programa Tierra, software, dual, llámenlo como quieran. Pero es esto lo que se desmantela. Si no, no podemos elevar la frecuencia vibracional y actuar y crear en una densidad distinta. Bien, vamos a tomar un trabajo muy sistemático, metodológico y científico del Dr. Hopkins, un gran médico psiquiatra que desencarnó hace pocos años
y está más explicado en el libro, por supuesto, que es un trabajo tan prolijo y tan amigable para entender de qué hablamos cuando hablamos de niveles de conciencia, o de qué hablamos cuando hablamos de formas distintas de interpretar la realidad, que se los aconsejo. Tienen libros maravillosos, acá también los citamos, y hay bibliografía a la que ustedes también pueden acceder. Hawking lo que hace, un gran iniciado además, con una vida muy turbulenta, que él la va contando y narrando a lo largo de su obra, lo que hace muy, muy inteligentemente y, como les digo, muy amigablemente, porque lo hace muy fácil, muy sencillo de aprender, es diseñar un mapa de la conciencia del ser humano en el planeta Tierra, lineal y algorítmico, que va del 1 al 1000. El 1 el más chiquito, el 1000 el más alto. Al 1000 han llegado solamente los avatares, los grandes avatares cíclicos que ha tenido el planeta, como Krishna, Buda y Jesús el Cristo. Es decir, allí establecemos el máximo nivel de conciencia alcanzado por seres encarnados en este planeta en algún momento. De allí para abajo estamos todos nosotros. Bien, ¿cómo hace este hombre para diseñar ese mapa de la conciencia? Que nosotros lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestros cursos, en todos nuestros abordajes empresariales y demás, es llevarlo siempre a la relación con el dinero y a qué cosas construimos con el dinero, llámese un sistema monetario, financiero, económico, etc. Él lo determina a partir de patrones energéticos que los denomina atractores. De esto un poco hemos hablado en el programa anterior. Pero fíjense que la misma palabra lo dice, y por eso es fácil, patrones atractores. Él nos demuestra, con este mapeo de la conciencia, que con cada emoción que el ser humano tiene, emite una vibración. Esto ya lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces, una emoción emite una determinada onda, una determinada vibración, que conforma un patrón energético, un patrón atractor. Quiere decir que se mueve esa onda en un campo electromagnético que va a atraer, por eso la palabra lo indica, a iguales ondas vibracionales de las personas que están emocionándose de la misma manera y que por lo tanto tienen iguales tipos de pensamiento. Esto también ya más o menos lo hemos esbozado, pero lo que hace Hawking, por eso digo, es darle a esto una metodología y una sistematicidad que le permite hacer un mapa de la conciencia. Entonces, para que esto quede bien claro y que vean cómo, esto ustedes dirán, ¿para qué sirve? Sirve para todo, sirve para la vida, sirve para entender, primero, que juzgar, que el juicio, la crítica, la condenación a lo que sea, al otro, o al país, o al gobernante de turno, es lo más estéril, banal y estúpido que puede hacer un ser humano, criticar a otro. Entonces, lo primero que sirve es entender que su nivel de conciencia es para esto, para decir, ¿cómo voy a criticar si este individuo tiene un nivel de conciencia que no le permite ver, sentir, interpretar lo que está interpretando de otra manera? Entonces, lo primero es que nos vuelve, si ustedes quieren, más buenos, o más justos, o más equitativos, o menos humanos y un poquito más divinos. Lo segundo que nos permite es entender que si uno hace un trabajo efectivo puede elevar ese nivel de conciencia. Ya sabemos que cambiando los pensamientos, purificando y transmutando emociones, transmutando karma, etcétera, etcétera. El trabajo más o menos ya lo hemos esbozado. Lo que quiero es presentarles esta metodología, este mapeo de la conciencia, para que vean ustedes cómo es absolutamente inútil criticar o exigirle a un gobierno que termine con la pobreza cuando el que lidera un país determinado está regido por un nivel de conciencia. Es decir, que está regido energéticamente por patrones atractores determinados. Entonces, primero les voy a leer lo que, en función de
centenares de cursos y talleres que hemos dado y formaciones en relación con el dinero y la conciencia, el dinero y el espíritu y la espiritualización del dinero en este plan, este programa de redención que proponemos, hicimos esta descripción de lo que es el dinero dependiendo del nivel de conciencia. Entonces, supónganse, el primer nivel de conciencia que Hawking establece es el de la vergüenza. Es decir, que un ser humano que tiene un bajo nivel de conciencia, que no es ni malo ni bueno, sino que simplemente, y esto lo reitero, disculpen ustedes, pero es que es tan dual la visión que hay hoy en el mundo, en el planeta, que enseguida el pensamiento se va al es bueno, es malo, es idiota, no entiende, no sé qué cuánto. Entonces, de lo que se trata es de dejar de abordar al otro desde una interpretación subjetiva de lo que yo creo que es verdadero. Entonces, para eso sirve ver las cosas desde un nivel de conciencia y entender qué es un nivel de conciencia. Fíjense, para una persona que tiene un nivel de conciencia, el menor de todos, el de la vergüenza, ¿cómo ve a los pobres una persona en el nivel de conciencia de la vergüenza? Dicen más o menos algo así. Esto, les repito, son conclusiones de todos los cursos y talleres que hemos dado. En la vergüenza. Viven así porque quieren, no sirven para nada. Así piensa alguien que tiene ese nivel de conciencia. El que le sigue, es decir, alguien que tiene un nivel de conciencia un poquito superior, el que le sigue el nivel de conciencia es la culpa. Entonces, ¿cómo ve a los pobres? Alguien que está en el nivel de conciencia de la culpa, merecen estar así. Sigamos. Viene el nivel de conciencia siguiente, que es la apatía. Siempre hubo pobres, no podemos hacer nada para evitarlo. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando no solamente el discurso, porque la propuesta que les hago también es que vayan viendo en el país donde viven cuál es el nivel de conciencia de los líderes y gobernantes que tienen? Eso es muy interesante. Luego, el nivel de conciencia que sigue es el sufrimiento, que ya el gradiente es el 75. No les dije los niveles. El 20 es la vergüenza, el 30 es la culpa, 50 apatía, vamos subiendo en la escala, 75 es el sufrimiento. ¿Cómo ve a los pobres alguien que está en el nivel de conciencia del sufrimiento? Es trágico, conmovedor, los veo y me dan ganas de llorar. El que se conmueve. Siguiente nivel de conciencia, calibrando en 100, el miedo. Son peligrosos, roban, delinquen, son una amenaza para la sociedad. Siguiente, 125, el deseo. Van a decir, ojalá alguien haga algo. Siguiente, 150, la ira. Es culpa de la izquierda, es culpa de la derecha. Generan división social, fragmentación, odio, resentimiento, rencor. Fíjense en ese nivel de conciencia cuántos líderes políticos gobernantes hoy están. Y no es que ellos sean los responsables de, enseguida lo vemos eso. Lo que les propongo es que sigamos analizando esto de acuerdo con este nivel de conciencia. Después de la ira viene el orgullo, en el 175. Esa es la calibración. Es el que dice, yo puedo terminar con la pobreza ya. Vótenme porque yo termino con la pobreza cero en un año. Luego sigue el nivel de conciencia del coraje, en la calibración del 200. Acá dirían algo así. Se puede hacer algo para salir de esta situación, cooperando entre todos, cambiando a nivel individual. Va cambiando el mensaje, ¿no? Luego, 250 es el nivel de conciencia de la neutralidad. Aquí no hay opiniones, no hay posicionamiento dual ante las situaciones, no hay posturas mentales rígidas, no existe la crítica. Seguimos, 310, el nivel de conciencia de la voluntad. Acá aparece el servicio a los demás, el servicio, ya vamos a hablar enseguida de la misión álmica en relación al servicio. Ese es el fundamento para poder cambiar esta situación.
Luego viene el 350, que es la aceptación. Nadie es culpable de la situación, hay un reconocimiento de la creación conjunta de la realidad. Fíjense qué interesante este nivel de conciencia, la aceptación, o sea, es mucho más alto. En el 400, la calibración del 400, está la razón. Ahí ya se buscan mecanismos eficientes y eficaces para abordar el problema. Luego viene el nivel de conciencia del 500, que es el amor. Acá ya no hay percepciones e interpretaciones de la realidad. Obviamente es una frecuencia vibracional muy alta, ya no hay dualidad. Y luego viene en el 540 la alegría, en el 600 la paz. Fíjense cómo la paz no es una ausencia de guerra ni de violencia, sino que es un nivel de conciencia. Y finalmente el nivel de conciencia del 700 al 1000, que es la pura conciencia. Entonces allí tienen ustedes este mapeo de la conciencia tomado en base a la obra de Hawking, que lo hemos aplicado en relación a poder ver qué hacen los hombres y mujeres en el planeta Tierra cuando ven un pobre, por ejemplo. También lo podemos hacer por dualidad cuando ven un rico, que piensan acerca de la riqueza, y entonces ahí vamos desmenuzando el sistema de creencias. Eso es lo que hacemos en nuestros cursos y demás, pero vamos desmenuzando los sistemas de creencias individuales y colectivos, territoriales y globales. Es todo absolutamente parecido, si no, no estaríamos hablando de una situación como la que está el planeta hoy en materia dineraria, económica, monetaria, financiera, como en la que estamos en estos momentos. Bien, entonces, ven ustedes cómo la aplicación de todo esto nos sirve para ir más allá de la interpretación subjetiva, de la mera crítica, de la banalidad del análisis macroeconómico del analista de turno, para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de la estructuración de un sistema económico, monetario en un determinado territorio o en el planeta en su conjunto. Y para terminar con este tema del mapa de la conciencia y demás, fíjense qué interesante, cuando ustedes analicen de qué manera están eligiendo a sus gobernantes y compartiendo entre todos un nivel de conciencia. En países, en Argentina sabemos mucho de esto en los últimos 70 años, por eso las crisis son siempre cíclicas en nuestro país, pero tampoco hoy ya es demasiado válido hablar de lo que acontece en un país y en otro. Se ha globalizado todo tanto que por eso también el evento que sigue, crucial, como decíamos antes, es global, porque afectará e impactará a todos. La pandemia es primero, salud, y el segundo es lo que tiene que ver con la carencia económica y con el dinero. Pero la propuesta es la siguiente, que piensen ustedes que en los países donde se da mucho el asistencialismo y a partir de la pandemia la asignación extra de los estados para poder paliar la situación ha sido común a todos los países del mundo. Fíjense qué interesante ver esto, porque antes quizás en países donde había gobiernos antidemocráticos, populistas y demás, era más frecuente. Ahora eso también se globalizó. Entonces, quienes realizan ese tipo de prácticas que están acentuando la desigualdad y demás, no vamos a hacer interpretaciones subjetivas porque no queremos caer en la dualidad, sino que lo queremos analizar desde el nivel de conciencia, están gobernados, están dirigiendo sus acciones personas que tienen patrones atractores débiles. Esto es importante, cuando ustedes analizan un nivel de conciencia, piensen que esos atractores son débiles o negativos, o bien fuertes o positivos. Si yo les digo, el amor, la aceptación, el coraje son atractores fuertes, positivos, es la persona que tiene dominio, autocontrol, amor propio, una persona que ya ha llegado al nivel de la aceptación y de la voluntad. Es alguien que ya se rige por patrones atractores fuertes. En cambio, si estamos en un país donde el asistencialismo, la asignación de determinadas masas de dinero y demás
que vienen de gobiernos populistas y toda esta historia, no solamente están dadas por los que gobiernan, sino por a quienes representan esos gobernantes, porque comparten el mismo campo electromagnético de los mismos patrones atractores, lo que decíamos recién. Por eso que no es la culpa de uno, sino la responsabilidad y la co-creación conjunta, colectiva, de todos los que viven en ese país, de los que reciben el asistencialismo y de los que no. Es exactamente igual. Luego puede ser que aparezca, y en esto en Argentina sabemos bastante porque siempre vamos alternando entre el populismo y luego la soberbia, viene un nivel de conciencia un poquitito superior. En este momento estamos siendo gobernados por un nivel de conciencia bajísimo, que es el de la vergüenza, ni siquiera llega a la culpa. Hablo a niveles de autoridades gubernamentales. Pero hemos también tenido gobiernos, es decir, que han representado a masas poblacional importantes en Argentina, pero también en otros países, por supuesto, hablo del mío porque es donde vivo, donde el nivel de conciencia ha sido el de la ira. Y luego hemos tenido el nivel de conciencia del orgullo, de la soberbia. Estos individuos tienden a endeudarse, ¿no? El endeudamiento para acabar con la pobreza, lo que decíamos recién. El orgullo hace que alguien crea y haga creer a los demás, es decir, a los que atrae por campo electromagnético, que puede terminar con la pobreza de un día para el otro. Entonces, fíjense cómo si se comparte un mismo territorio, un mismo campo electromagnético, no hay a quien echarle la culpa, porque la representatividad no es política o ideológica. La representatividad está dada por los patrones atractores débiles o negativos, o bien fuertes y positivos en una comunidad. En este momento, ¿ustedes qué dirían? Los niveles de conciencia por los que está atravesando la humanidad hoy básicamente están dados en el nivel de la calibración del 100, que es muy baja, que es la del miedo. Luego hay mucha de ira, que es la que le sigue, hay de orgullo también que le sigue, y algo sumamente importante para que lo tengan en cuenta, que hay un punto en este mapa de la conciencia que estamos describiendo, un punto de inflexión, un punto bisagra, sumamente interesante para que lo mediten, lo reflexionen y lo trabajen, por supuesto, a través de la experiencia, que es el nivel de conciencia del coraje. Cuando un individuo alcanza el nivel del coraje, cuando ya se empodera, la palabra que está de moda hoy, cuando ya empieza a sentir el poder de resolver las cosas por sí mismo, ese es un punto de inflexión. Entonces, habría que, ya hablando globalmente, salir del miedo, de la ira y del orgullo y llegar al nivel de conciencia del coraje. Cuando haya una masa crítica muy importante en el planeta Tierra, que cada vez lo hay más, porque cada vez más gente va elevando su nivel conciencial, cuando ya esa masa crítica esté en el coraje, ahí es cuando ya va a haber un punto de inflexión en todas las cosas que estamos viendo y que estamos viviendo en este momento. Quiero comentarles ahora algo también sumamente interesante, muy dinámico, que por supuesto en el trabajo grupal va surgiendo cuando se trabaja con las creencias, con las distintas aproximaciones subjetivas que los individuos tienen en relación con el dinero, y de poner también en análisis todos los parámetros que fuimos compartiendo todos y que nos llevó a construir el paradigma del materialismo en la dualidad en este planeta Tierra durante tantos siglos, y para entender cómo llegamos hasta acá, es sumamente interesante que ustedes puedan hacer este trabajo, por ejemplo, con sus hijos, con sus amigos, luego cuando estén viendo televisión o noticiándose de la información, entre comillas, por la tele, por la radio, también que puedan ir elaborando este mapa de la conciencia cuando escuchan hablar a alguien, no para criticar, sino simplemente les digo para que vayan forjándose en esto,
porque definitivamente les va a desaparecer la necesidad de criticar, porque van a comprender, van a saber dónde están parados. Y cuando escuchan las informaciones y las noticias que se divulguen de ahora en más, también van a saber dónde estuvieron parados y qué podemos construir a partir de ahora. Y entonces ahí también se van a dar cuenta de que esto no depende sino de cada uno de nosotros. Esto también es sumamente interesante que ustedes lo puedan ir viendo desde el análisis que les proponemos aquí, que es el de la no dualidad, el de abordar este tema de los niveles de conciencia en relación con el dinero, y se van a dar cuenta cuando trabajen toda esta temática en sus familias. Comiencen con la familia, que es donde hay que trabajar y aprender, es nuestro laboratorio de experimentación, la familia. Eso es la familia, lo que uno elige cuando encarna, y el país donde uno nace, que lo elige también. Fíjense de qué manera, cuánto impactó todas las creencias que construimos y compartimos entre todos, basadas en el darwinismo social, en la linealidad, en la manera newtoniana de ver las cosas, de todo esto que forjó el materialismo para haber llegado hasta acá. Hay algo que también es muy interesante entender, que el materialismo no existe en el mundo de las causas. El materialismo es un efecto. ¿Un efecto de qué? Si lo ven en el marco de la ley universal, ley natural del planeta Tierra, que es la ley de causa y efecto, es un efecto de las creencias que hemos compartido y que nos llevó a crear este sistema. Y en todo lo que puede desglosarse, que da por supuesto para hablar muchísimo, para trabajarlo muchísimo, desde el concepto del darwinismo, de la competencia, de que la vida es una lucha, de que la vida es el salvajismo, de que gana el más fuerte, que entonces tenemos perdedores y tenemos ganadores, tenemos el que tiene plata y el que no tiene dinero, el que tiene y el que no tiene. Entonces esto, que algunos tengan dinero y otros no tengan, no es injusto, es simplemente dual. Es simplemente dual. Entonces, para que esa pobreza, la desigualdad y todo esto termine, lo que hay que cambiar es el sistema de dualidad. ¿Se dan cuenta cómo esto también les va a ir permitiendo desdramatizar las situaciones, dejar de caer en la lágrima conmovedora e inútil, y salir de este plano de dualidad en la que la mayoría de las personas en el planeta Tierra están y viven hipnotizadas? ¿Por qué se dice que hay dormidos, hipnotizados, ovejas sometidas y todo lo que se escucha por allí? Porque no se está haciendo el esfuerzo por salir de este paradigma. Entonces, un camino así no es cómodo. La vida del espíritu no es cómoda. Nunca nadie, ningún místico, ningún iniciado, ningún maestro, ninguna jerarquía espiritual ha prometido que la vida espiritual sea cómoda. Jamás. El concepto de trabajo, como lo hemos creído, que es el trabajo de 8, 10, 12 horas, jornada laboral, trabajo por un lado, ocio por el otro, vacaciones necesarias porque no sé qué, me canso cuando trabajo, todo eso es un error. Todo eso está cayendo. Hay un gran fenómeno que se está dando en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, pero se está dando en todos los países del mundo, que es la gran renuncia. Ese es el nombre técnico que le han puesto los sociólogos a este fenómeno de la gran cantidad de personas que están renunciando a su trabajo. Esto es porque se están volcando, a un cambio de la vocación por la misión y por lo que el alma nos está diciendo a muchos qué es lo que hay que hacer, para lo que venimos a estar aquí. Bien, pero quiero comentarles que a partir de estos trabajos y demás, y talleres y capacitaciones y demás, esbozamos también una cantidad de creencias
acerca de lo que hemos compartido. Por ejemplo, ¿qué nos dijeron cuando éramos chicos acerca del dinero? Por ejemplo, hay que cuidarlo porque cuesta mucho conseguirlo, hay que ahorrar porque puede faltar, no hay que pedir prestado, sino ganarlo por el propio sacrificio, hay que trabajar y esforzarse mucho para conseguir el dinero. Fíjense acá este paradigma, ¿no?, que decíamos recién, del darwinismo, de la competencia, del esfuerzo, de la lucha. Las creencias basadas, esas son todas creencias basadas en la carencia y en el miedo. Hay otras creencias basadas en la supuesta moral del pobre. Por ejemplo, el dinero es algo sucio y malo. El dinero no hace a la felicidad. Es sucio, pero necesario. Se puede ser alguien con valores, pero muerto de hambre. Los recursos son bienes escasos, hay que cuidarlos. Todas esas, por ejemplo, podemos hacer listas interminables de creencias basadas en la supuesta moral del pobre. Y por supuesto, están las opuestas. En un mundo dual, los ricos son felices, los ricos son corruptos, tener dinero es incompatible con los valores humanos, tener dinero hace a la identidad, pues si no se lo tiene, uno no es valorado. Esta creencia está muy arraigada en los pobres, esto último que dijimos. Otras dos más de las que exponemos acá en el libro: los ricos son inteligentes, los pobres son brutos. Esta es una creencia también muy arraigada en los pobres. El dinero viene y se va, se diluye. Esta es una creencia que rige mucho el comportamiento en países como en Argentina, que viven endeudándose, pero hoy que lo podemos globalizar. Si no le das importancia al dinero es porque sos mantenido o pobre. El dinero hay que vivirlo, disfrutarlo, gastarlo, no ahorrarlo. Es mejor comprar que ahorrar. Ven ustedes cómo todo, a nivel individual y colectivo, familiar y estadual, todo está basado en esta cantidad de cosas que nos dijeron cuando éramos chicos y que nos dijimos a nosotros mientras íbamos también creciendo. Y ya enfatizando en esta propuesta de dejar de considerar, por supuesto, al dinero como un recurso y considerarlo como lo que es una energía, tengan en cuenta que el dinero es una energía cristalizada, es decir, se cristaliza, se materializa en función de las emociones y pensamientos que le van dando movimiento a esa energía. Entonces, de lo que se trata hoy es de cambiar el motor, la dinámica que le dio forma, materialización y cristalización al dinero en el planeta Tierra hasta hoy. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se hace? Bueno, vamos a tomar de base lo que nos propone el maestro Dugald Kuhl, el tibetano, cuando él esboza su teoría y nos enseña, hace ya muchos años, pero ahora la vigencia de todo esto, acerca de que tres son las cosas que hacen que el dinero se cristalice, se materialice: la necesidad, el amor y la fuerza magnética. Si hablamos de necesidad, ¿a qué nos referimos? Al mundo del deseo. Deseo y miedo, recuerden ustedes que son los pilares que estructuran la vida en dualidad, la expresión de la conciencia en el modo dual, que es lo que hemos mantenido en el planeta Tierra hasta hoy, y que es lo que tenemos que desmantelar, es lo que está cayendo, para poder elevar la frecuencia vibratoria. Bien, entonces, si no hay deseo, lo que hay ya no es la necesidad de tener dinero porque si no lo tengo no puedo satisfacer mis necesidades. Eso cambia a un campo no dual de existencia, de experimentación no dual de la existencia, donde nada me puede faltar. Entonces allí sí vienen todos los conceptos, que estoy segura que ustedes ya los tienen conocidos, de prosperidad y de abundancia. En realidad es abundancia, ¿verdad? Porque el dinero no es un recurso, es una energía, y la energía no es finita como creímos hasta hoy, sino que es ilimitada. Por lo tanto, el dinero es ilimitado y fluye. Ahora, ¿cómo fluye? Hablamos de necesidad. Fluye en función del amor. Ahora, el amor no como sentimiento, sino como energía. El tibetano hace muchos años dijo algo que creo que tiene también muchísima vigencia hoy,
Y fue, fíjense qué interesante, que hacia la única lugar a donde fluía el dinero hasta hace unas décadas, desde el amor, era hacia la educación. Él decía que el único reducto donde el dinero podía decirse que estaba siendo direccionado desde el amor era la educación. Ahora, en virtud de los sistemas educativos que tenemos en el mundo, hoy podríamos decir que también hubo un gran error en la conceptualización de esos sistemas educativos, ¿verdad? Y finalmente la fuerza magnética. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerza o de poder magnético? De la emoción y del pensamiento que va a dirigir la energía cuando pensamos y nos relacionamos con el dinero. Entonces, si cambiamos esas tres grandes estructuras, el dinero, que seguirá existiendo en el planeta Tierra por un buen tiempo más, cambiará su direccionamiento y la forma de plasmarse, de cristalizarse. Ya dejará de haber acumulación y pasará a haber distribución. Hacia eso vamos. Incluso esto lo podemos ver incluso desde la geometría sagrada. Cómo van cambiando también las estructuras vibracionales que dan forma al dinero cuando se direcciona bajo estas nuevas conceptualizaciones no duales y plasman en formas que ya no tienen que ver con la acumulación, por eso es que desaparece la desigualdad y desaparece la riqueza y los pobres, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con la distribución, una circulación equitativa del dinero. Bien. Otra cosa que desaparece es el esfuerzo. Esta agenda apretada, el no tengo tiempo, el tengo que tener un trabajo, pero que se concilie con el ocio, con las vacaciones. El trabajo es un concepto del mundo del espíritu, el trabajo no es un concepto del mundo material. Esa fue una de las grandes tergiversaciones que compartimos entre todos, de creer que tenemos que trabajar. El trabajo lo hacemos con los ojos cerrados, orando, meditando, decretando, transmutando, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo. Entonces también desaparece el esfuerzo, desaparece la exigencia, desaparece la planificación, ya no se planifica. Estamos ya regidos por la ley de economía, que no es una ley de economía, la ley de economía de la tierra, de oferta y la demanda, me refiero a la ley universal de economía, todo con el mínimo esfuerzo. Esta es la ley de economía, el mínimo esfuerzo, sin planificación, en conexión con la voluntad divina, sabiendo cuál es mi misión álmica, desde esa misión álmica prestar el servicio a los demás. Si estoy haciendo lo que me gusta y sirviendo a los demás, tengo abundancia y nada me puede faltar. Fíjense cómo todo este cambio de paradigma tiene que ver con algo que es transversal a la vida de cualquier ser humano, que es la relación que mantuvo con el dinero en este sistema dual de existencia, en este planeta Tierra. ¿Y qué es lo que estamos desmantelando? Lo que estamos atravesando de manera crucial hoy en la humanidad. Los eventos que vengan tendrán que ver con grandes desplomes de las estructuras monetarias, económicas y financieras que hemos construido. Esto tendrá, por supuesto, consecuencias de impactos de distinta envergadura en todos los seres que habitamos este planeta. Muy grandes implicancias, pero también tengan en cuenta cuando busquen información, cuando escuchen hablar, bueno, vamos a hablar en próximos programas del sistema cuántico financiero, de los fondos humanitarios y demás, y de una cantidad de cosas que sí se están programando y demás. Tengan en cuenta cuando escuchen esta información también mucho apelar al discernimiento, tengan en cuenta que nada de lo que se esté hoy planificando, por más estructuras paralelas que ya se están llevando adelante desde los 2 o 3 últimos años hasta hoy, no podrán concretarse si el nivel de conciencia de la humanidad no aumenta, no se eleva. Por eso quise hablarles de niveles de conciencia hoy en este encuentro. Entonces, podemos tener muy buenas iniciativas, pero por más cuánticas que sean,
Si lo que no se concientiza y lo que no se internaliza, que lo cuántico está acá, en la creación de los eventos cotidianos de cada uno de nosotros, poco y nada vamos a poder hacer con esas fantásticas iniciativas que la jerarquía espiritual tiene preparado para la Tierra. Y fundamentalmente el maestro Saint Germain, porque es la era dorada de Acuario regida por Saint Germain y también con implicancias en relación a lo que acontece con el dinero en relación con el hombre en este planeta. Entonces, primero a elevar el nivel de conciencia, a ver cuál es la relación que tenemos con el dinero, a resignificarla, a ver qué grado o qué nivel de conciencia tenemos, a ver qué grado de necesidad y deseo todavía existe, luego desglosar cuál es la fuerza y el poder magnético que tenemos cuando lo atraemos o no, y finalmente ir estructurando una nueva mirada acerca de lo que el dinero es y debe ser en este planeta, en este plano que aún sigue siendo y lo seguirá siendo por un largo tiempo más material. Hasta aquí entonces con estos 7 programas que hicimos sobre el libro Dinero y Evolución, del materialismo a la no dualidad, en esta propuesta de que verdaderamente la relación con el dinero tiene un efecto de redención en este gran tiempo final que está atravesando la humanidad, un gran tiempo de purificación y un gran tiempo final de ¿qué? Es el tiempo final de un modo de interpretar la realidad. Gracias y nos encontramos en la próxima.